Revelación 15, libro 3. Ruega a la Santa por la ciudad de Roma y descúbrele, la Virgen María, muchas grandezas de esta ciudad y de sus innumerables mártires. Oh Virgen María, aunque soy indigna y pecadora, me atrevo a llamarte y pedir que me ayudes, dice Santa Brígida. Y te suplico ruegues por la insigne ciudad de Roma, pues veo muchas iglesias en las cuales hay huesos y reliquias de santos, y porque he oído, según ciertos documentos, que para cada día del año tiene Roma 7.000 mártires. Y así, aunque sus almas no tienen menor gloria por la poca estima que hay de sus reliquias, te suplico no obstante que tus santos y sus reliquias sean más veneradas en la tierra y de esta suerte se despierte la devoción del pueblo. Si tomaras 100 pies de ancho y otros tantos de largo, dijo Nuestra Señora, y los sembraras de trigo tan espesamente que no hubiese distancia de un grano a otro, sino que estuviesen tan unidos como las articulaciones de los dedos, y cada grano diera 100 por 1, aún habría más mártires y confesores en Roma desde que San Pedro entró con humildad en ella, hasta que Celestino salió de ella por evitar la soberbia y volvió a su vida solitaria. Todos los mártires y confesores de que te estoy hablando predican la fe contra la incredulidad y la humildad contra la soberbia, y murieron por la verdad de la fe o estaban dispuestos voluntariamente a morir. Pues San Pedro y muchos otros eran tan fervorosos y ardientes en predicar la verdad, que si hubiesen podido morir por cada hombre, de buena gana lo habrían hecho. Temieron, sin embargo, que los arrebatasen de la compañía de aquellos a quienes animaban con palabras de consuelo y de la predicación evangélica, porque deseaban más la salvación de estos que su propia vida y honra. Fueron también cautos y por consiguiente se ocultaron en las persecuciones por ganar y recoger muchas almas. Y aunque en el período desde San Pedro hasta Celestino no todos fueron buenos ni todos malos, quiero poner los 3 grados de cristianos que tú hoy pusiste, unos buenos, otros mejores y otros excelentes. Los buenos son aquellos que decían así: creemos todo lo que manda la Santa Iglesia, no queremos engañar a nadie, sino antes bien restituir lo ajeno y deseamos servir a Dios de todo corazón. Por este estilo hubo varios en tiempo del primer fundador de Roma, los cuales según su fe decían: sabemos y entendemos por las criaturas que hay un Dios creador de todas las cosas, y a Él queremos amar sobre todas ellas. Otros muchos decían: sabemos por los hebreos que Dios se le mostró con milagros manifiestos, y así, si supiéramos lo que debíamos hacer, lo haríamos de buena gana. Todos estos estuvieron en el primer grado. Cuando fue voluntad de Dios, vino San Pedro a Roma, el cual levantó a unos y los puso en primer grado, a otros en el segundo y a otros en el tercero. Los que recibieron la verdadera fe y en sus matrimonios y costumbres perseveraron, según la disposición de San Pedro, estos estuvieron en el primer grado. Los que dejaron sus haciendas por el amor de Dios y con obras y palabras enseñaron, y fueron dechados para que otros hiciesen lo mismo, y amaron a Jesucristo sobre todas las cosas, estos estuvieron en el segundo grado. Mas los que dieron su vida por Dios, estos estuvieron en el tercero y excelentísimo grado. Habló después la Santa, diciendo: vi otra vez muchos jardines con muchas rosas y lirios. En cierto lugar espacioso de la tierra vi luego un campo de 100 pies de largo y otros tantos de ancho, y a la distancia de cada pie había sembrados 7 granos de trigo, y cada grano daba el céntuplo de fruto. Y apareciéndose al punto el Hijo de Dios, le dice a la esposa, a Santa Brígida: voy a explicarte lo que has visto.
La tierra que viste significa todo paraje donde ahora existe la fe cristiana. Los jardines significan los lugares donde los santos de Dios recibieron sus coronas, aunque entre los paganos en Jerusalén y en otros puntos murieron muchos escogidos de Dios, cuyos lugares no se te han manifestado todavía. El campo de 100 pies de largo y otros tantos de ancho significa Roma, pues si todos los jardines del mundo estuviesen reunidos en Roma, sería esta ciudad igualmente grande en mártires, porque es el lugar escogido para amar a Dios. Los granos de trigo que viste sembrados a un pie de distancia significan a los que entraron en el cielo por la maceración de la carne, por la contrición y por la inocencia de la vida. Las rosas significan los mártires enrojecidos con el derramamiento de su sangre en diversos lugares. Los lirios son los confesores que con palabras y obras predicaron y confirmaron la fe santa. Comentario. Vaya que esta sí es realmente una revelación bastante peculiar y a la vez pues bastante interesante de Santa Brígida, un poco digamos diferente de las otras, pero por supuesto con enseñanzas, ¿no? Es bastante interesante ver cómo el primero que todo la Santa Brígida se duele de primero saber que está en sitio muy sagrado como es Roma, y cómo pues por supuesto ella ve cosas en Roma. Sabemos de hecho, tomado de la historia de su vida, que ella se sorprende de ver el pecado que hay en Roma, hace mucha penitencia por Roma, y cómo ella se duele de esto y ora por la ciudad, ¿no? Recuerda mucho, por ejemplo, Abraham orando por Sodoma, muchos nuestro Señor llorando por Jerusalén. Bueno, aquí la Santa está orando por Roma, y cómo nuestro Señor le confirma a ella que efectivamente Roma es un sitio muy bendecido porque está bañado de mucha sangre de mártires. Recordemos la famosa frase de Tertuliano, ya desde los primeros siglos de la Iglesia, siglo II, y también pues Hipólito de Roma, que decían que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, ¿no? Entonces, efectivamente Roma pues es la ciudad, como dice acá, escogida por Dios para que fuese la cuna del cristianismo, ¿no? Y pues que más que San Pedro mismo dio su sangre allí, derramó su sangre por el cristianismo allí mismo en Roma, están sus restos, y bueno, es una ciudad bastante bendecida, pero la Santa se duele de ver lo que han hecho con esto. Si se dolía Santa Brígida en ese momento de ver Roma, pues no me imagino donde ella estuviese en vida hoy en día. Desde el cielo lo ve todo, y lo ve todo más clara y perfectamente, pero cómo sería el dolor que le daría en su corazón el ver lo que es hoy esa ciudad, ¿no? Ciudad a la que yo le tengo mucho amor, mucho afecto. Viví 3 años en Roma durante mis estudios de teología, y es una ciudad maravillosa, pero pues una ciudad también que le ha dado a veces la espalda a Dios, pero con todo es una ciudad bendecida. Es la ciudad que Dios escogió para sí como semilla del cristianismo, y está bañada en la sangre de muchos mártires. Segundo, como Nuestra Señora le explica a Santa Brígida que el martirio es prácticamente el grado más alto de santidad, ¿no? Lo dice acá, en los buenos, es decir, hace como un grado, ¿no? Entonces, buenos, mejores y excelentes. Los excelentes son los mártires. Recordemos que el martirio, si una persona muere mártir, entra directamente al cielo. Pero mucho ojo, morir mártir, hermanos, y esto tengámoslo bastante claro, morir mártir no es simplemente morir, o morir asesinado, o morir ser ultrajado. O sea, morir mártir es que a causa del nombre de Jesús, que a causa de la Iglesia, a causa de la Virgen María, que por culpa de la fe, por así decirlo, a causa de la fe que tiene la persona es asesinada. Eso es el martirio. Entonces, si la persona, por vivir la fe, por ser cristiano, ¿cierto? Por ejemplo, en los cristeros, cuando defendían a la Virgen de Guadalupe, por ser marianos, por ser católicos, por ser cristianos, o recordemos, por ejemplo, el niño García, que muere por tener escapulario de la Virgen María en la época de la Guerra Civil Española. Entonces, por ser cristianos, por ser marianos, dan la vida
San Maximiliano de Kolbe, cuya fiesta fue ayer. Entonces ellos dan la vida por dar ese testimonio de Jesús, por el nombre de Jesús, el nombre de la Virgen María, el nombre de la Iglesia. Ahí sí es que se dice que una persona es mártir. Una persona es mártir no solamente porque es asesinada, no, sino que porque muere o es asesinada, muere a causa de la fe, dando testigo. De hecho, la palabra martyrium en griego significa testigo, ¿no? Ser un testimonio, dar un testimonio, ser un testigo de la fe. Preciosa revelación, como les digo, un poco atípica, comparando las revelaciones que hemos leído anteriormente. Sin embargo, nos lleva a pedirle a la Virgen Santísima que nos haga valorar cada día más los mártires que han dado su vida por la Iglesia. Por eso los celebramos en la liturgia, oramos a ellos para que intercedan por nosotros, y que también, pues por supuesto, una ciudad como Roma, donde estuvo el mismo San Pedro, príncipe de los apóstoles, que pues Dios quiera esa ciudad se purifique y no le siga dando más la espalda a Dios, ¿no? Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, Santa Brígida, ruega por nosotros.